Bien, pues entonces, ¿cómo son estas cosas, no? Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una sucesión, esta sucesión, pues ya dijimos que las sucesiones, estas son funciones etiquetadoras. Vamos a ver que vayan de los números reales, es una sucesión con coeficientes en R. Entonces, esta sucesión de aquí, pues va a determinar una función, que era lo que les decía. No esta función, esta es una función, pero esa función determina otra función. ¿Qué función? Determina, por ejemplo, una función, digamos, f sigma de x, f sigma, que tiene como dominio a los números complejos y nos arroja números complejos. ¿Qué hace qué? Bueno, como pusimos a esta f de x, f sigma de x, como lo describí antes, pues lo que hace es que ¿dónde está? ¿No? Este es un polinomio que pertenece a los polinomios, al conjunto de los polinomios con coeficientes en R, donde esta x la puedo correr, esta x está aquí, ¿no? Se asocia a esta f, la puedo correr en cualquier estructura algebraica, por ejemplo, los complejos a los complejos. Entonces, f sigma de x, ¿quién sería? F sigma de x sería, pues, esto de acá, que nos dice en el primer término, como les decía, que está determinado por los exponentes de las variables, pues vamos a tener a 2, al que se le llama el término libre, luego tenemos a 3x, después tenemos 0, ¿no? Que sería el de x cuadrada, 0 que es el coeficiente de x cúbica, 1, 2, 3, 4, 5, no, 0, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, vamos a ponerla, para ponerle un poquito más de coeficientes, ¿no? Entonces son 2 sería el de la primera, 3 sería el que le corresponde a la primera, luego no aparece la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y luego aparece la quinta, entonces sería pi x a la quinta. Entonces fíjense que no hay ninguna ambigüedad, o sea, el hecho de que esto sea infinito no me genera ningún problema con sacar esta función cuyos sumandos son finitos, ¿no? Que tiene un número finito de sumandos, porque todos los que, como a la hora de sumar, sabemos que como el 0, o sea, esto se hace porque el 0 es el neutro aditivo en los números reales, o en este caso en los números complejos, y sumarlo no hace ninguna diferencia, entonces no hace falta que los agregue. Entonces, f de x es esto de acá, ¿no? Ya, esto es una función. Ahora, esta sola función que está determinada por esta secuencia en particular, de las cuales tengo tantas como números naturales, ¿no? Tengo tantas como, no como números naturales, como números naturales en los reales. O sea, tengo una cantidad no numerable de estas sigmas. Cada una de estas sucesiones son una cantidad no numerable, y cada una de ellas, de esas no numerables, nos da lugar a una de estas funciones que va a tener tantos valores, pues, como elementos en el dominio donde está corriendo la variable, en este caso en los números complejos, ¿no? Por ejemplo, si me tomo un alfa en C, digamos alfa que sea el clásico I, pues esto de acá es, como ya saben, ¿no? Sustituir f por I. Y esto es igual a 2 más 3 por I más 5, perdón, más pi por I a la quinta. Y esto de acá, pues es un número complejo, ¿no? Metimos un número complejo y la función nos da un número complejo, que es el número que tiene en su parte real a 2 y en su parte imaginaria a 3 más pi. Como coeficiente, ¿no? Es ese número complejo. Entonces tenemos, fíjense que para esta sola función tengo tantos como números complejos resultantes al momento de aplicarlos. Y tengo una de estas funciones para cada posible sucesión, donde hay una cantidad no numerable de sucesiones. Entonces, mi conjunto de polinomios es un conjunto infinito, no numerable, dependiendo de la cardinalidad de este de acá, ¿no? Si este es numerable, entonces el conjunto va a ser numerable, pero en este caso es como este es no numerable, pues el conjunto también es no numerable. Bueno, entonces eso ejemplifica cómo nos vamos de un lugar a otro. Y ahora lo que tenemos como en general, esto es hablando de las funciones, de cómo esta función determina esto. Por ejemplo, parte de esto, ejemplo 1, en general, ¿no? Aquí tengo un polinomio que saqué de este conjunto, del conjunto de los polinomios con coeficientes en los reales.
el cual me determina una función que va de los complejos en los complejos. Y puse eso para poder decir esto. En general, el campo, y no olvidar, ¿no?, la motivación, cómo estas cosas nos dan lugar a estos bichos matemáticos que después nos dedicamos a estudiar. El campo de los números complejos es la cerradura. Cerradura algunos le llaman extensión algebraica de los números reales. ¿Qué es la extensión algebraica? O sea, cuando tenemos esta cosa determina a través de pasar de este tipo de función a este tipo de función una nueva estructura.Nosotros construimos a los números complejos, ¿se acuerdan? Bueno, otra manera de sacar a los números complejos es esta, que agarras a los números reales, no los números reales, al campo al conjunto de los polinomios con coeficientes en los números reales, y sacas lo que se llama su cerradura o su extensión algebraica, y lo que obtienes es los complejos. ¿Qué quiere decir ser la cerradura o la extensión algebraica? Quiere decir que todos los números complejos, cada número complejo que nos tomamos, es la raíz de un polinomio que está aquí adentro de un polinomio con coeficiente en los números reales. Recuerdan que dicho en palabras más sencillas es, pues hay ciertas ecuaciones que no tienen solución, porque ser raíz de un polinomio quiere decir hacer verdadera la igualdad del polinomio, de esta función igual a 0. Entonces sabemos que muchas de esas ecuaciones no tenían solución dentro de los reales, vimos algún ejemplo, pero sí tenían solución dentro de los complejos. ¿Se acuerdan de los espacios vectoriales que les decía? Una base, o sea, el concepto de base, que es muy importante en matemáticas, es agarrarte a los básicos los pones a generar mediante combinaciones lineales, y lo que obtienes es el espacio vectorial que tiene ese conjunto como base, ¿no? En este caso, la cerradura algebraica o la extensión algebraica, pues imagínense que nos tomamos a todos los polinomios que tienen coeficientes en los números reales y les vamos sacando las raíces, o sea, vamos igualando cada uno de esos polinomios a 0 y buscando las soluciones de ese x. Lo que nos resulta, cuando recopilamos todas las raíces que tuvimos de tomar los polinomios con coeficientes en R, son justamente los números complejos. Entonces el campo de esa cerradura o la extensión algebraica de R, es decir, todo alfa en C es la raíz, o es raíz, ¿no?, porque son múltiples, no es una nada más, es raíz de un polinomio, de algún polinomio, digo, puede ser más de uno, pero en particular de uno, en esto, en el conjunto de los polinomios con coeficientes en los reales. Entonces, bueno, vemos que de manera general, de manera más, si nos abstraemos y revisamos, pues son básicamente el mismo tipo de relaciones que una y otra vez practicamos en matemática. De nuevo, así como agarrábamos una base, o como hacemos con un espacio topológico, que nos tomamos a los conjuntos abiertos, ya cuando vean topología lo verán, ¿no? En topología también hay el concepto de base. Entonces nos tomamos conjuntos abiertos, lo que se llaman conjuntos abiertos, que básicamente, por ejemplo, son los intervalos abiertos en R, y tomamos uniones arbitrarias, lo que nos da es a todo el espacio topológico e intersecciones finitas, o sea, nos ponemos a unirlos de manera arbitraria y a intersectarlos de un modo finito, a tomar los conjuntos, tomar las intersecciones, y obtenemos al espacio completo. Eso es la misma idea de las bases de los espacios vectoriales, y es la misma idea de la cerradura algebraica, es tomarte una cierta cosa, empezar a ejecutar acciones matemáticas, en este caso buscar las raíces de los polinomios y obtener estructuras nuevas, estructuras matemáticas nuevas, ¿no? En este caso estructuras algebraicas. Bueno, listo, entonces ya estamos familiarizados con nuestro conjunto, ya sabemos de qué tipo de conjunto estamos hablando, ya sabemos quién es nuestro bicho, pero todavía nos falta, como lo hemos dicho muchas veces, pues nos falta definir, ¿no? Nos falta definir las operaciones que van a ser los movimientos permitidos. Entonces vamos a poner la definición 4. ¿Qué operaciones vamos a tener? Bueno, todavía no he dicho qué tipo de estructura es. Por el momento
ya tenemos a nuestro conjunto, que es este de acá, que van a ser todas esas sucesiones que construyo con elementos de A, con estas funciones que van de n en A. Y a este X lo que me dice es que puedes agarrar una estructura algebraica, cualquiera, la que te guste, tomar a tu variable y correrla sobre eso, tomándonos a las sucesiones como coeficiente de este tipo de funciones, que son sumas. Y ahora le quiero poner unas ciertas operaciones y ver qué es lo que satisface. Entonces vamos a definir a la suma. Dados dos polinomios. Recuerden que los polinomios son estas sucesiones, entonces son, digamos, sigma, que sea A1, A2, perdón, A0, A1, etcétera, etcétera, ahí. Y ya sabemos que en algún momento son todos ceros. Y un tau, que sea B0, B1, etcétera, etcétera, BJ, y en algún momento tenemos puros ceros. Definimos a la suma de polinomios como el polinomio sigma más tau va a ser igual, y este es muy natural, ¿no? Como sumamos polinomios, bueno, ya les he dicho que, lo dije al principio, no hay que confundir, esas no son exactamente n-hadas, no son como tales, como las hemos visto hasta ahora, elementos del producto cartesiano, sino que son sucesiones, pero va a respetar esta misma cosa de entrada por entrada, ¿no? Este va a ser el polinomio que tiene en el primer coeficiente, A0 más B0, en el segundo va a tener A1 más B1, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hasta, digamos, ahí más BI, AJ más BJ, y ya, ¿no? Y en algún momento también, como esto es un polinomio, pues en algún momento todos tienen que ser cero. Ya, ¿no? Entonces, ¿quién es la suma de dos polinomios? Pues va a ser, de nuevo, como los coeficientes bastan para determinarlo, la suma de dos polinomios va a ser el polinomio tal que en su enésimo coeficiente tiene a la suma de los coeficientes enésimos de los dos polinomios que estamos sumando. Entonces, vamos a definir eso, es decir, el enésimo coeficiente de la suma es igual a n más bn, ¿no? Listo, muy bien. Bueno, como estamos diciendo que eso determina una cierta función, esta otra función que tiene que ver con las variables, sigma, cuando sumo sigma y tau, esto me determina pues la suma de dos funciones, ¿no? De una función sigma, digamos f sigma de x, que ya sabemos que es A0 más A0 más A1 por x más A2. Recuerden que muchos de estos pueden ser 0, pero da igual, de todas maneras pues son números, son coeficientes. 2x, etcétera, etcétera, más a y x a la i. Y esta tau, pues también, ¿no? Es igual a b0 más b1x más b2x cuadrada, etcétera, 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 bjx a la j. Y entonces esta de acá pues tiene que estar bien definida, tiene que darnos exactamente lo que nos daría la suma de aquí, que sería f sigma de x más f tau de x. Y esto de acá, pues si la sumamos como funciones, si la sumamos como suma o si la sumamos como sucesiones, da igual. O sea, en todos los casos va a resultar lo mismo porque está bien definida. Y hasta ya sabemos que es pues A0 más B0. Y aquí es donde empezamos a ver que se van a transmitir, ahorita que veamos los axiomas, se van a transmitir como siempre las propiedades de aquello con lo que estamos formando esto. En particular estamos usando un anillo conmutativo. Entonces nuestro anillo conmutativo tiene sus propiedades. Esta suma, ¿qué suma es? Pues esta suma, esta la estamos definiendo, pero la de aquí adentro ya la conocemos, ya la tenemos anticipadamente. La suma aquí adentro es la suma del anillo conmutativo, entonces ya sabemos cómo se comporta y ya podemos operar con eso. Y esto es ax más a0 más b0 más, digamos, a1
x más b1x, ¿no? Sumar estas dos funciones, etcétera, 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 a i x a la i más b i x a la i, y en algún momento será a j x a la j más b j x a la j. Y esto de acá, por las propiedades del anillo, que ya sabemos cómo se maneja, ¿no? Que nos permite agrupar y factorizar por la distributividad de la suma y el producto del anillo, cosas que sí podemos usar porque ya están dadas en las propiedades de A, no las estamos apenas definiendo. Pues esto es igual a A0 más B0 más A1 más B1 por X, ¿no? Más A2 más B2 por X al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. A J más BJ por X a la J. Entonces está bien definido. Dos cosas de aquí, independientemente cuando nos mandan a dos cosas de acá, la suma de esas dos cosas pues nos manda a lo que debería de ser la suma de esto, ¿no? Esto es claramente, si lo veo como la sucesión, pues esto va a ser la sucesión, esta que tiene en el primer lugar A0 más B0, coma, ya saben, AJ más BJ, ¿no? En el JS. Y luego puros ceros. Que es esta de acá, ¿no? Es esta misma de acá. Entonces está todo bien definido. Bueno, ya está, ya definimos la suma. Ahora vamos a definir la multiplicación. Entonces sí, vamos a tener suma y multiplicación. Y vamos a ver, ¿no? Ya sabemos que con las instrucciones ya solamente nos falta ver las reglas para poder decir qué estructura algebraica estamos formando. Entonces vamos a ver la multiplicación. No hubiera borrado a la otra manera. Entonces, definición 5. Les dados dos polinomios, al otro le habíamos puesto tau, que es B0, B1, etcétera, etcétera, hasta digamos BJ, y después puros ceros. Vamos a definimos el producto de sigma por tau. Lo vamos a definir, recuerden, para determinar un polinomio, todo lo que necesito saber es quiénes son sus coeficientes. Entonces, si sé de manera general cómo determinar el coeficiente específico de cada entrada de la sucesión, ya con eso tengo a todo el polinomio. Entonces vamos a definir al producto como el polinomio tal que, o cuyo enésimo coeficiente está dado por, recuerden, ¿no? Si tengo el enésimo coeficiente para toda n, entonces ya tengo realmente a todo el polinomio. Entonces el enésimo coeficiente está dado por la suma de AI por BJ, donde I más J es igual a n. Este de acá, la suma, bueno, en serie, no es infinita, solamente llega hasta n, tiene n términos. La suma esta de acá nos va a dar, no tiene n términos. Esta suma de acá nos va a dar al enésimo coeficiente del producto. ¿Cómo es eso? A ver, déjenme, para que vean que en realidad no tiene nada de raro, es exactamente como nos lo podemos imaginar. Bueno, esto es lo que está diciendo, es que, por ejemplo, para el coeficiente 0, o sea, esto de acá sería, digamos, CI, ¿no? CN, el enésimo coeficiente del producto. Una manera de verlo fácilmente es, pues esta sigma nos determina la función, igual como lo hemos visto, del polinomio A0 más A1 por X, etcétera, 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 hasta AI por X a la I, y f de tau
que sería B0 más B1 por X más hasta algún BJ por X a la J. Entonces, cuando yo multiplico estos dos, pues ustedes ya saben cómo se multiplican los polinomios, ¿no? ¿Qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es 1 que tenga como coeficientes, al multiplicar sigma por tau, tiene que tener en el primero, en el cero, en el número 0, en el término número 0 de la sucesión, ¿a quién va a tener? Pues aquellos cuya suma nos dé exactamente 0. Es lo que me está diciendo. El enésimo tiene que estar conformado por el producto de los coeficientes cuya suma de esos coeficientes te dé 0. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Pues solamente hay una manera de obtener A0, ¿no? Tener A0 por B0. Esta es la única manera de multiplicar a los coeficientes, a los A's por los B's y obtener A0 en el producto, en los subíndices de esos, ¿no? En lo que sería aquello que está determinando la función que me da la sucesión. Después, para el primer lugar, esto es para el lugar 0, para el primer lugar me está haciendo lo mismo. En el primer lugar tiene que ir el producto de los coeficientes, de los factores, que te den 1, que te den el número del lugar. Recuerden que estas n's, estas IJN, salen de los números naturales, ¿no? Son las que me dicen en qué lugar va cada quien. Y desde luego están asociadas al exponente de la variable cuando escribo al polinomio con forma de función. Entonces, en el segundo, ¿quién va a ser? Bueno, pues va a ser A0 por B1, porque la suma de 0 y 1 me da 1, más A1 por B0, ¿verdad? Más A1 por B0, que es la otra forma en la que puedo obtener A1, sumando, ¿no? 1 más 0 me da 1. Y en el segundo lugar, ¿quién va a ser? Pues en el segundo lugar va a ser A0 por B2, más A1 por B1, más, ya se les hace familiar, ¿verdad? Más A2 por B0. Y esta es las únicas formas en las que les puedo obtener 2 como suma de los subíndices, ¿no? Vamos a hacer el tercero nada más ya para que ya vean que sí es claramente el producto de polinomios como lo conocemos. Este es el 0, el 1, el 2, ¿quién sería el 3? Pues es A0 por B3 más A1 por B2 más A2 por B1 más A3 por B0, ¿no? Y así, hasta llegar al enésimo, ¿no? Hasta llegar al enésimo, que sería, pues, ¿quién sería el enésimo? El enésimo sería A0 por Bn más A1 por Bn menos 1, la suma de acá siempre nos tiene que dar n, etcétera, 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 ¿no? Hasta llegar a n menos 1 por B1 más AN por B0. Y este sería el enésimo término, ¿no? Esto es exactamente, aquí está su paréntesis, esto es exactamente como multiplicamos los polinomios. Sabemos que la multiplicación de esto, pues sería f sigma de x multiplicado por f tau de x, es, ¿quién sería? Pues sería en el término que tiene grado 0, sería A0 por B0, más en el que tiene grado 1, pues va a ser A0 por B1 más A1 por B0, y esto acompañado de su, esto lo separo, más en el segundo sería A0 por B2 más A1 por B1 más A2 por B0, todo esto por x elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta el enésimo, ¿no? Hasta el enésimo, que va a ser A0 por Bn más A1 por Bn menos 1, etcétera, 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 hasta An menos 1, perdón, no, hasta An menos 1 por B1 más An por B0. Y todo esto, pues, es el coeficiente de x a la n. Este es la función resultante. Entonces, bueno, una cosa que es muy importante, con la que no nos tenemos que hacer bolas, es con los subíndices. Fíjense que aquí nos está diciendo que el subíndice determina el lugar y ese está relacionado con el exponente de la variable en su correspondiente sumando, pero no necesariamente, eso no necesariamente
quiere decir que tengan que estar acomodados así, porque eso los podría acomodar de manera muy diferente. Entonces no se vayan a confundir con eso, no se vayan a confundir con esto no es el polinomio completo, no es solamente una de las entradas, no se vayan a confundir con los lugares, con los exponentes, ¿no? Cómo está acomodado, no se trata nada más de que la asociación acomode arbitrariamente, no, acomoda con respecto a cómo definiríamos esta función en la que ya tenemos las variables.